La primera noche que escuché a mi vecino pensé que iba a odiarlo. Eran casi las 12, y yo llevaba más de una hora intentando dormir entre cajas sin abrir. Todavía no tenía cortinas. La lámpara de la sala seguía en el suelo, y había un montón de ropa encima de una silla, porque había decidido, con mucha seguridad, que desempacaría todo ese mismo día. No lo hice. Solo había conseguido armar la cama, conectar el televisor y convencerme de que pedir comida a domicilio contaba como inaugurar mi nueva vida. Entonces, escuché unos pasos al otro lado de la pared. Mi dormitorio compartía pared con el apartamento vecino, y por lo que descubrí esa noche, el edificio había sido construido con la misma resistencia acústica que una caja de cartón. Escuché un cajón abrirse. Algo cayó al suelo. Después empezó a correr agua. Me quedé mirando la pared. No era que estuviera intentando espiar. Era imposible no escucharlo. Unos minutos después apareció música. No estaba alta. Al contrario, era tan baja que apenas podía distinguirla, pero precisamente por eso se sentía más íntima. Era la música que alguien pone cuando no espera que nadie más la escuche. Me giré hacia el otro lado y traté de dormir. No pude. Había pasado las últimas 7 semanas diciendo que estaba bien. A mis amigas, a mi madre, incluso a mí misma. Después de 7 años con Álvaro, terminar había sido una decisión adulta, razonable y, según todos, muy valiente. La realidad era menos elegante. Me sentía rara, no destrozada. No quería volver corriendo con él. Simplemente no sabía qué hacer con tanto espacio. Durante años había compartido cama, armario, supermercado, domingos y hasta el lado del sofá. Ahora podía cenar cereales a las 10 de la noche y nadie iba a mirarme raro. Sonaba maravilloso, hasta que llegaba la noche. Ahí fue cuando el vecino empezó a convertirse en una presencia. Los siguientes días fui aprendiendo sus horarios sin proponérmelo. Llegaba casi siempre tarde. Algunas noches escuchaba las llaves cerca de las 11, otras después de medianoche. Caminaba por el apartamento durante unos minutos, se duchaba y luego todo quedaba tranquilo. Los fines de semana era distinto. Ponía música, movía cosas, cocinaba, o eso suponía por los golpes de ollas y puertas de armarios. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba. Durante casi una semana fue simplemente el hombre de la pared. También descubrí que mi intimidad funcionaba en ambos sentidos. Una noche me duché después de regresar de correr. Estaba de buen humor y puse música desde el teléfono. Canté mientras me secaba el cabello. Caminé por el dormitorio envuelta en una toalla y seguí cantando mientras buscaba qué ponerme. Cuando apagué el secador escuché unos golpes suaves al otro lado. Me quedé inmóvil. Esperé. Hubo otros 2. No parecían golpes de molestia. Unos segundos después escuché una risa apagada. Sentí que se me calentaba la cara. Hasta ese momento había pensado en aquella pared como una especie de ventana que solo funcionaba desde mi lado. De repente entendí que él podía escuchar exactamente lo mismo que yo. Mis pasos, mi música, mis llamadas, la cafetera temprano, mi secador y, sí, mis conciertos privados en ropa de baño. Me puse una camiseta a toda velocidad, aunque sabía perfectamente que él no podía verme. Lo absurdo fue que, a partir de entonces, empecé a pensar más en ello. Por las mañanas intentaba caminar sin hacer ruido, y a los 5 minutos me descubría preguntándome si ya se habría levantado. Si llegaba tarde, notaba su ausencia. Si escuchaba las llaves, sabía que estaba en casa. Era ridículo. Ni siquiera le había visto la cara. Eso cambió un martes. Yo salía tarde porque había perdido 10 minutos buscando las llaves que estaban dentro de mi bolso. Corrí hasta el ascensor y conseguí meter la mano antes de que se cerrara. Había un hombre dentro. Lo primero que noté fue que era alto. Lo segundo, que olía muy bien, no a una colonia fuerte. Era algo limpio, suave, mezclado con el olor de alguien que acababa de salir de casa y todavía tenía el cabello un poco húmedo. Entré, apreté el botón de la planta baja y traté de no mirarlo demasiado. Entonces escuché su voz. Fue inmediato. No necesité que me explicara quién era. Era él. Sentí una vergüenza bastante tonta, como si de pronto estuviera encerrada en un ascensor con alguien que me hubiera visto desnuda, aunque jamás hubiera ocurrido nada parecido. Lo miré con más atención. Tendría unos 30 y pocos. Más adelante sabría que tenía 34. Llevaba una camisa oscura con las mangas dobladas hasta los antebrazos, y tenía esa barba corta que parecía de un par de días. No era perfecto. Y creo que precisamente eso hizo que me gustara más. Tenía cara de haber dormido poco.
También tenía unas manos que llamaban la atención sin que yo pudiera explicar exactamente por qué. Él me reconoció. Lo noté enseguida. Había una pequeña sonrisa en su cara, como si compartiéramos un secreto que nadie más en aquel ascensor podía entender. Me hizo saber que me había escuchado cantar días antes. Yo quise desaparecer. También quise reírme. Terminé haciendo las dos cosas por dentro. Así descubrí que se llamaba Mateo. Cuando llegamos abajo, cada uno siguió su camino. No pasó nada. Ni siquiera fue un encuentro especialmente largo. Pero durante todo el día pensé varias veces en él. Y esa noche ocurrió algo todavía peor. Escuché la puerta de su apartamento, sus pasos, el agua, la música, exactamente los mismos sonidos de siempre, solo que ahora ya no eran los sonidos de un desconocido. Ahora podía imaginarlo dejando las llaves sobre algún mueble. Podía imaginar la camisa oscura, las mangas dobladas, el cabello todavía húmedo. Me metí en la cama y miré la pared. Hasta ese día me había parecido demasiado fina. Esa noche, por primera vez, me pareció demasiado gruesa. Después de conocer a Mateo, empecé a encontrármelo en todas partes. Eso fue lo que me dije, al menos. Era más fácil pensar que simplemente coincidíamos mucho que aceptar que, algunas mañanas, yo tardaba unos segundos extra en salir de casa cuando escuchaba movimiento en su apartamento. No siempre funcionaba, pero cuando funcionaba, terminábamos juntos en el ascensor. Nuestras conversaciones eran normales. Trabajo, clima, el ascensor que hacía ruidos extraños, el vecino del cuarto que dejaba las bolsas de basura demasiado cerca de la puerta. Nada importante. El problema era todo lo demás. Yo ya sabía cómo sonaba Mateo cuando estaba cansado. Sabía que al llegar a casa se quitaba los zapatos casi inmediatamente. Sabía que los miércoles solía llegar especialmente tarde. Él, por su parte, había descubierto que yo trabajaba desde casa varios días a la semana, que corría por las mañanas y que tenía la costumbre de poner música mientras limpiaba. Era una intimidad rara. Normalmente una persona conoce primero tu cara y después tus hábitos. Con Mateo había sucedido al revés. Empecé a fijarme en pequeños detalles. Cuando estaba recién duchado, su cabello se curvaba ligeramente en las puntas. Cuando llegaba cansado, se aflojaba el cuello de la camisa antes incluso de abrir su puerta. Cuando algo le hacía gracia, sonreía primero con un lado de la boca. Y tenía la mala costumbre de mirarme directamente cuando yo estaba intentando fingir que no lo miraba. Una tarde regresé del supermercado con demasiadas bolsas. Siempre hacía eso. Entraba pensando que compraría 4 cosas y salía preparada para alimentar a una familia de 6 personas durante una catástrofe. Estaba intentando abrir la puerta del edificio con 2 bolsas en una mano cuando Mateo apareció detrás de mí. Terminó cargando casi todo. Subimos juntos. Yo llevaba una bolsa pequeña que no pesaba nada y él cargaba las demás como si fuera lo más normal del mundo. Cuando llegamos a mi puerta dejé las llaves sobre una repisa y, durante unos segundos, ocurrió algo que no debería haber sido importante. Mateo estaba frente a mi apartamento. La puerta estaba abierta. Yo estaba dentro. Él seguía afuera. Podía haberlo invitado a pasar. No tenía ninguna razón especial para hacerlo, pero tampoco habría resultado raro. Podíamos dejar las bolsas en la cocina. Podía ofrecerle algo de beber. Me quedé mirándolo un segundo más de lo necesario. Él hizo lo mismo. Al tomar una de las bolsas, mis dedos tocaron los suyos. Fue apenas un roce. Tan pequeño que habría sido ridículo reaccionar. Reaccioné. Sentí una especie de corriente rápida subir por mi brazo y tuve que concentrarme en algo tan absurdo como guardar correctamente las llaves. Mateo dejó las bolsas dentro, justo después de la puerta. No avanzó más. Aquello terminó creando una especie de regla entre nosotros. Ninguno entraba en casa del otro. Nunca hablamos de eso. Simplemente empezó a existir. Y cuanto más tiempo pasaba, más consciente era yo de esa frontera. Unos días después, apareció una segunda rutina. Yo tenía un balcón pequeño conectado a la sala. No lo usaba mucho hasta que una noche salí porque no podía dormir. Mateo estaba en el suyo. Nuestros balcones estaban separados por una pared baja y una estructura metálica que daba suficiente privacidad durante el día, pero de noche permitía saber perfectamente si el otro estaba allí. Luego se convirtió en algo que sucedía varias noches por semana. Nunca planeábamos encontrarnos. Eso era lo que más me gustaba. Yo salía con una taza de té y él ya estaba allí. O escuchaba su puerta y, unos minutos más tarde, me encontraba pensando que quizá necesitaba un poco de aire.
Hablábamos de cosas simples. Me contó sobre su trabajo y sobre lo mucho que odiaba levantarse temprano. Yo le conté que había empezado a correr después de la ruptura y que todavía no había encontrado ninguna razón válida para disfrutarlo. Descubrí que cocinaba cuando estaba estresado. Él descubrió que yo odiaba las aceitunas. Una semana después, mientras me ayudaba con unas bolsas otra vez, señaló sin decir demasiado que había comprado algo con aceitunas. Me sorprendió que lo recordara. Ese tipo de cosas empezó a importarme más de lo que quería admitir. Con Álvaro, durante los últimos años, muchas veces tenía la sensación de hablar sin que nadie realmente escuchara. Mateo parecía guardar pequeños datos sin ningún esfuerzo, y yo hacía lo mismo con él. Sabía qué noches había tenido un mal día, solo por la forma en que cerraba la puerta. Sabía cuándo estaba trabajando desde casa. Incluso sabía cuándo se quedaba dormido con la televisión encendida, porque el sonido permanecía bajo durante horas. La cercanía empezó a sentirse extraña de otra manera. Ya no era solamente física. Había noches en las que estaba en mi cama y pensaba en algo que Mateo me había contado pocas horas antes. Sabía que él estaba literalmente a menos de 1 metro de mí. Su dormitorio estaba al otro lado. No hacía falta imaginación para entenderlo. Una madrugada me desperté cerca de las 2. No sé qué me despertó. Me quedé boca arriba durante un rato y escuché movimiento del otro lado. Mateo tampoco dormía. Me levanté para beber agua. Cuando regresé, me senté en la cama y apoyé la espalda contra la pared. Fue casi automático. Después apoyé la palma. Me sentí un poco tonta. No estaba haciendo nada, solo tocando pintura fría. Entonces escuché un pequeño ruido justo detrás. Un movimiento suave. Después silencio. No podía saber dónde estaba Mateo exactamente, pero tuve la sensación clara de que se había acercado también. Me quedé así durante unos segundos, la mano apoyada contra la pared, respirando despacio, pensando que, si realmente estaba al otro lado, entre nosotros había apenas unos centímetros. Nunca supe si me lo había imaginado. Lo que sí supe fue que tardé bastante en volver a dormir. Álvaro volvió a aparecer en mi teléfono un jueves por la mañana. No físicamente. Eso habría sido más fácil. Fue un mensaje. Lo vi mientras preparaba café y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería leerlo. Lo leí. Decía, básicamente, que había estado pensando en nosotros, que quizá habíamos tomado una decisión demasiado rápido, que 7 años significaban algo, que podíamos vernos y hablar con calma. No me sorprendió. Álvaro siempre había sido así. Necesitaba tiempo para darse cuenta de que algo había cambiado. Durante nuestra relación, podía pasar semanas ignorando un problema, y después, cuando yo ya estaba cansada de mencionarlo, aparecía preparado para solucionarlo. No era malo, eso casi lo hacía más difícil. No había engaños ni grandes traiciones que pudiera utilizar para odiarlo. Simplemente habíamos dejado de sentirnos como pareja mucho antes de aceptar qué estaba pasando. Guardé el teléfono, no respondí, pero el mensaje se quedó conmigo todo el día. Esa noche Mateo lo notó. Nos encontramos brevemente en el balcón y yo estaba distinta. Él no insistió demasiado, pero sabía observarme mejor de lo que esperaba. Eso me molestó, no por él, por mí, porque empezaba a gustarme demasiado que alguien me prestara atención. Los siguientes días estuve más distante. Necesitaba ordenar algunas cosas en mi cabeza. No quería convertir a Mateo en la respuesta fácil a una ruptura reciente. Tampoco quería volver con Álvaro solo porque 7 años daban miedo de tirar a la basura. Y mientras yo intentaba pensar como una adulta perfectamente razonable, mi apartamento decidió quedarse sin electricidad en medio de una noche de lluvia. No todo el apartamento, solo una parte. Naturalmente, esa parte incluía mi dormitorio. Intenté revisar los interruptores. Nada. Busqué un tutorial. Peor. Después de unos 20 minutos terminé haciendo lo que llevaba semanas evitando. Fui a buscar a Mateo. Él sabía algo más que yo sobre electricidad y tenía herramientas. Unos minutos después estaba dentro de mi apartamento. La sensación fue inmediata, rara, demasiado íntima. Mateo había estado frente a mi puerta varias veces. Había visto el recibidor. Incluso había dejado bolsas dentro, pero nunca había avanzado. Ahora caminaba por mi sala, miraba mis muebles, pasaba junto a mis fotografías. Veía las cosas que yo dejaba tiradas cuando no esperaba visitas. De repente fui consciente de cada detalle. Una taza sobre la mesa, una manta arrugada, un sostén que había dejado secándose en el baño y que retiré antes de que pudiera verlo,
con una velocidad que habría sido graciosa en cualquier otra situación. El problema estaba cerca del dormitorio. Claro que estaba cerca del dormitorio. Mateo se agachó frente a una toma, mientras yo iluminaba con el teléfono. El espacio era pequeño. Tuve que acercarme, más de lo que estaba acostumbrada. Hasta entonces, nuestra cercanía siempre había tenido excusas. Un ascensor, un pasillo, unas bolsas. Esta vez estábamos solos dentro de mi habitación. Yo podía escuchar su respiración, podía sentir el calor que desprendía cuando se movía cerca. En algún momento se levantó para revisar otra cosa, y quedamos frente a frente, muy cerca. No sé cuánto duró, probablemente 2 segundos. En mi cabeza fueron muchos más. Miré primero sus ojos, después cometí el error de bajar la vista hacia su boca. Me di cuenta enseguida de lo que había hecho. Cuando volví a mirarlo, su expresión había cambiado apenas. No necesitaba que dijera nada. Había algo allí. Lo había sentido. Eso fue casi peor. Mateo levantó una mano, quizá para apartar algo de mi cabello, o quizá solamente porque iba a señalar otra parte de la instalación. Nunca supe cuál de las dos cosas. Se detuvo antes de tocarme. Yo tampoco me moví. Por primera vez desde que lo conocía, tuve la certeza de que si uno de los dos avanzaba unos centímetros, todo iba a cambiar. Y entonces Mateo retrocedió. Terminó de arreglar la avería, guardó sus herramientas, se marchó. Me quedé sola en el dormitorio con todas las luces funcionando y una sensación bastante más incómoda que estar a oscuras. Durante los siguientes días me convencí de que había entendido mal. Quizá para él no había ocurrido nada, quizá simplemente había estado demasiado cerca, y yo, después de semanas pensando en él, había convertido un momento normal en otra cosa. Así que dejé de salir al balcón. Si escuchaba su puerta, esperaba antes de salir. Cuando coincidíamos en el ascensor, mantenía las cosas breves. Hasta puse música algunas noches para dejar de escuchar lo que ocurría detrás de la pared. No funcionó demasiado bien. La ausencia de Mateo se notaba mucho más que su presencia. Mis amigas llevaban semanas intentando sacarme de casa, así que cuando me invitaron a salir un sábado acepté. Me arreglé más de lo habitual. No por Mateo. Eso me repetí varias veces. Me puse un vestido que llevaba años guardado porque Álvaro siempre decía que era demasiado para cualquier plan normal. Me solté el cabello, me maquillé, y, cuando estaba terminando, escuché movimiento al otro lado de la pared. Mateo estaba en casa. Me quedé quieta frente al espejo. Durante varios segundos tuve la tentación infantil de cambiarme los zapatos. Elegí los tacones. No podía verme. Eso era evidente. Pero podía escucharme. Tomé el bolso y caminé hacia la puerta. Mis pasos sonaron claros sobre el suelo del pasillo. Antes de salir, miré una última vez hacia la pared. No sabía qué esperaba conseguir. Tal vez nada. Tal vez quería comprobar que yo también podía desaparecer de su noche. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el ascensor. Por primera vez desde que conocí a Mateo, me fui deseando que notara mi ausencia. Salir aquella noche me hizo bien. Eso fue lo que decidí creer. Mis amigas consiguieron que dejara de mirar el teléfono cada 5 minutos y, después de un par de horas, incluso dejé de pensar en lo que Mateo estaría haciendo en su apartamento. Más o menos. Fue también la noche en que conocí a Sergio. Era amigo de una amiga. Tenía 30 años, trabajaba en publicidad y tenía una facilidad para estar cómodo en cualquier sitio que yo siempre había envidiado. Era atractivo, divertido y, sobre todo, bastante claro con su interés en mí. Eso debería haberme gustado. De hecho, me gustó. Sergio no tenía nada malo. Ese fue precisamente el problema. Cuando me acompañó hasta el taxi al final de la noche, pensé que quizá aquello era exactamente lo que necesitaba. Alguien que no viviera al otro lado de mi dormitorio. Alguien con quien no tuviera que interpretar silencios, paredes, puertas o encuentros en ascensores. Intercambiamos números. Volvimos a vernos unos días después. Y después otra vez. No eran citas oficialmente, aunque los dos sabíamos perfectamente lo que eran. Con Sergio todo era sencillo. Con Mateo nada lo era. Durante esos días casi no coincidimos. Yo seguía evitando el balcón, y él parecía haber entendido el mensaje. Lo curioso fue descubrir que conseguir lo que quería no me hizo sentir mejor. Una noche regresé a casa, después de ver a Sergio, y encontré a Mateo abriendo su puerta. Llevaba una camiseta gris y pantalones oscuros. Parecía recién llegado del gimnasio o de correr. Tenía el cabello húmedo, y cuando me vio,
Su mirada se detuvo un segundo en mi vestido. Fue apenas un segundo, pero lo noté. Yo también lo miré demasiado. Después entramos cada uno en nuestro apartamento. Me quedé apoyada contra mi puerta sintiéndome idiota. 2 días más tarde apareció la mujer. La vi por primera vez cuando salía a recoger un paquete. Estaba frente a la puerta de Mateo. Era alta, morena, bien vestida, y tenía esa clase de seguridad que hace que una mujer parezca elegante, incluso sosteniendo una bolsa de supermercado. Mateo abrió. Ella entró. Y yo descubrí algo bastante desagradable sobre mí misma. Los celos me quedaban fatal. Intenté convencerme de que podía ser cualquiera. Una amiga, una compañera, una prima, una asesora fiscal. Me inventé una lista absurda de posibilidades mientras regresaba a mi apartamento. Entonces volvió 2 noches después. Y otra vez el domingo. Eso acabó con mi creatividad. No tenía ningún derecho a molestarme. Mateo y yo no éramos nada. Ni siquiera nos habíamos besado. Yo estaba saliendo con Sergio. Aún así, aquella noche no pude evitar escuchar. No pegué la oreja a la pared ni hice nada tan vergonzoso. Tampoco hacía falta. Escuché movimiento, pasos, una risa femenina, puertas. Nada comprometedor. Mi imaginación hizo todo el trabajo por su cuenta. Puse música, más alta de lo habitual. Después me enfadé conmigo misma por haberla puesto. Aquella semana acepté otra salida con Sergio. Esta vez me esforcé de verdad. Me puse una falda que me gustaba, una blusa sencilla y los tacones del sábado anterior. Cuando abrí la puerta, Mateo salía también. Nos quedamos mirándonos. Él llevaba pantalón oscuro y una camisa blanca. No recordaba haberlo visto así desde que nos conocíamos. Se veía peligrosamente bien. Y por la manera en que recorrió mi aspecto antes de volver a mirarme a los ojos, tuve la impresión de que pensaba algo parecido de mí. Ninguno dijo nada importante. No hacía falta. Caminamos juntos hasta el ascensor. Aquellos pocos metros parecieron mucho más largos de lo normal. Dentro había suficiente espacio para los dos, pero yo era consciente de cada centímetro que nos separaba. Su perfume, el movimiento de su brazo, su reflejo en el espejo del ascensor. En la planta baja nos separamos. Yo fui hacia donde Sergio me esperaba. Mateo tomó la dirección contraria. Esa noche Sergio estuvo especialmente atento conmigo. Me divertí, me hizo reír. En un momento puso la mano en mi espalda para guiarme entre varias personas y pensé, completamente en contra de mi voluntad, que el gesto no me provocaba nada parecido a lo que me había provocado un simple roce de dedos con Mateo. Eso me molestó. No quería comparar, pero comparé. Cuando Sergio me acompañó de regreso, se quedó conmigo hasta la entrada. Estuvimos cerca, lo suficiente para que ambos entendiéramos que existía la posibilidad de que pasara algo. No pasó. No porque Sergio hiciera nada mal, simplemente no quise. Entré sola. Mateo estaba junto a los buzones. No sabía si acababa de llegar o estaba saliendo. Lo que sí supe fue que vio a Sergio marcharse. Por primera vez desde que lo conocía, la tranquilidad habitual de Mateo parecía tener una pequeña grieta. No hizo ninguna escena, no tenía derecho. Pero su mandíbula estaba tensa, y su atención se quedó durante demasiado tiempo en la puerta por la que Sergio acababa de salir. Aquello produjo en mí una satisfacción que no debería haber sentido. Subimos juntos. La tensión dentro del ascensor fue completamente distinta a las veces anteriores. Ya no parecía solamente curiosidad. Había algo incómodo, casi competitivo. Entré en mi apartamento y esa noche comprendí algo. Tal vez yo no era la única que sabía cuándo llegaba el otro. Tal vez Mateo también reconocía mis pasos. Tal vez también notaba cuando yo no estaba. Y tal vez aquella distancia de los últimos días tampoco le había resultado indiferente. 2 días después apareció una invitación debajo de mi puerta. La administración del edificio organizaba una pequeña fiesta en la terraza el sábado. Mi primera intención fue no ir, hasta que coincidí con una vecina y descubrí que Mateo ya había confirmado. También supe que aquella mujer que llevaba días entrando en su apartamento estaría allí. Esa misma tarde Sergio me escribió. Miré la invitación, miré el teléfono, acepté ir con él. Me repetí que no tenía nada que ver con Mateo, ni yo misma me creí. Me arrepentí de llevar a Sergio unos 5 minutos después de llegar a la fiesta. No porque hiciera algo mal, al contrario. Sergio estaba encantador. El problema estaba al otro lado de la terraza. Mateo. Lo vi antes de que él me viera. Llevaba una camisa negra, sin corbata,
con las mangas dobladas como el día que lo conocí. Tenía una copa en la mano y estaba hablando con algunos vecinos. Estaba relajado, sonreía, y descubrir cómo se veía Mateo cuando estaba completamente cómodo me pareció información que habría preferido no tener. A su lado estaba ella, la mujer morena. Sentí ese tirón incómodo en el estómago. Sergio puso una mano suave en mi espalda y avanzamos. Unos segundos después Mateo me vio. Su sonrisa desapareció apenas. No fue algo dramático. Si no hubiera pasado tantas semanas observándolo, probablemente ni siquiera lo habría notado. Pero lo conocía, y él miró la mano de Sergio en mi espalda. Eso sí lo vi. Durante la primera media hora intenté evitarlo. Hablé con vecinos cuyos nombres había olvidado 5 minutos después de conocerlos. Bebí algo. Fingí estar interesada en una conversación sobre las reformas del edificio. Todo mientras sabía exactamente dónde estaba Mateo. Era desesperante. Incluso rodeada de 20 personas, parecía tener alguna especie de radar para localizarlo. En algún momento terminamos cerca de la mesa de bebidas al mismo tiempo. Había gente alrededor, así que no podíamos quedarnos simplemente mirándonos. Mateo pasó detrás de mí para alcanzar una botella. Su antebrazo rozó el mío. Nada más. Un contacto completamente normal. Me quedé rígida. Él también se detuvo una fracción de segundo. Después siguió. Aquello me enfadó más de lo que tenía sentido. No era justo que un hombre pudiera hacerme sentir tan consciente de mi propio cuerpo con un roce que probablemente nadie más había notado. Decidí alejarme. Fue entonces cuando la mujer morena se acercó. La verdad salió de la forma más ridícula posible. Una vecina estaba hablando de familias, y alguien mencionó el parecido entre ella y Mateo. Yo tardé unos segundos en entenderlo. Laura, la hermana menor de Mateo. Sentí que toda la sangre me subía a la cara. Había pasado más de una semana imaginando cosas. Había puesto música para no escucharla. Había salido con Sergio parcialmente porque estaba molesta. Y resultaba que Laura era su hermana. Quise reírme y esconderme al mismo tiempo. Lo peor llegó poco después. Laura resultó ser una persona increíblemente fácil de tratar. En algún momento, sin saber nada de mis celos, me contó detalles sobre Mateo. No secretos. Solo cosas normales, pero suficientes. Comprendí que Mateo había hablado de mí, no como la vecina del apartamento de al lado. De mí. Sabía que yo acababa de terminar una relación larga. Sabía que había estado intentando empezar de nuevo, y entonces todo lo ocurrido en mi dormitorio adquirió un sentido diferente. Mateo no se había marchado porque no hubiera sentido nada. Se había marchado porque sí lo había sentido. Demasiado. Y no quería ser el hombre que aparecía justo después de 7 años con otra persona para convertirse en una decisión que yo pudiera lamentar. Me quedé mirando hacia donde estaba. Él estaba hablando con Sergio. Aquello era tan extraño que casi me hizo reír. 2 hombres completamente distintos. Sergio era fácil. Mateo era una colección interminable de complicaciones. Sin embargo, de pronto tuve claro con cuál de los dos quería estar. Mi teléfono vibró. Era Álvaro. Otro mensaje. Esta vez lo leí sin sentir el peso de las veces anteriores. Seguía creyendo que lo nuestro podía arreglarse. Durante mucho tiempo había pensado que quizá tenía razón. 7 años eran muchísimo. Habíamos construido rutinas, planes, una versión completa de nuestra vida. Pero mirando aquella pantalla entendí algo bastante simple. No había terminado con Álvaro para encontrar a Mateo. Había terminado porque ya no quería aquella vida. Mateo solo me había recordado que todavía era capaz de sentir curiosidad, nervios, ganas de arreglarme para alguien, y esa electricidad absurda que había creído que desaparecía con los años. Contesté a Álvaro por última vez. No necesitaba enfadarme, solo cerrar. Después guardé el teléfono. También busqué a Sergio. No quería seguir usándolo para demostrarme nada. Le hice entender que no estaba preparada para darle lo que él esperaba. Fue incómodo, pero fue correcto. Cuando terminé, Mateo estaba observándome desde lejos. Por primera vez no aparté la mirada. Tampoco él. Durante unos segundos, la terraza entera dejó de importarme. Pensé que se acercaría. Yo incluso estaba preparada. Pero alguien lo detuvo para hablar y el momento se rompió. Me cansé de interpretar, de esperar, de preguntarme. Salí de la fiesta antes de que terminara. Regresé a mi apartamento sola. Me quité los zapatos en la entrada y caminé descalza hasta la cocina. Estaba enfadada con Mateo, también conmigo. Habíamos convertido algo bastante sencillo en un laberinto. Entonces vi el agua.
Una línea fina avanzaba por el suelo cerca de la pared compartida. Al principio pensé que había derramado algo. Después vi otra gota. Y otra. La pintura cerca del zócalo empezaba a oscurecerse. La filtración venía del apartamento de Mateo. Solté una risa sin ganas. Claro, tenía que ser esa pared. Agarré las llaves y salí. No pensé demasiado. No esperé a que él regresara a la fiesta. No intenté resolverlo sola. Llegué hasta su puerta. Unos segundos después Mateo abrió. Yo señalé el agua que ya empezaba a aparecer también de su lado. Y entonces ocurrió algo que ninguno había hecho desde que nos conocíamos. Crucé su puerta. Lo primero que pensé al entrar en el apartamento de Mateo fue que conocía aquel lugar sin haber estado nunca allí. Reconocí inmediatamente la cocina, no porque la hubiera visto, por los sonidos. Ahí estaban los armarios que escuchaba cerrarse por las noches. La cafetera que algunas mañanas oía demasiado temprano. La sala desde donde salía la música. Incluso pude identificar el mueble donde probablemente dejaba las llaves al regresar. Fue extraño. Era como entrar en un lugar que había imaginado durante meses y descubrir que era real. La filtración venía de una conexión cerca de la cocina. Mateo cerró el agua mientras yo buscaba toallas. Durante algunos minutos estuvimos demasiado ocupados para pensar en nada más. Terminamos los dos arrodillados intentando secar el suelo. Yo todavía llevaba la ropa de la fiesta. Mateo se había remangado la camisa todavía más. El cabello le caía un poco sobre la frente. En otro momento habría fingido no fijarme. Ya no tenía ganas de fingir. Cuando controlamos el agua, quedó un silencio raro. Habíamos resuelto la excusa que me había llevado hasta allí. Podía regresar a mi apartamento. No lo hice. Mateo tampoco pareció esperar que lo hiciera. Caminé lentamente por la sala. Entonces vi la pared. La misma pared. Del otro lado estaba mi dormitorio. Sentí algo difícil de explicar. Durante meses había apoyado la cabeza contra ella. Había escuchado sus pasos. Había imaginado este apartamento. Ahora estaba viendo el otro lado. Me acerqué. Apoyé una mano sobre la superficie. Mateo se quedó detrás de mí. No necesitaba verlo para saber que estaba cerca. Había aprendido demasiado bien cómo se sentía su presencia. Me giré. La distancia entre nosotros era pequeña. Esta vez ninguno tenía herramientas en las manos. No había una avería eléctrica que arreglar. No había vecinos en un ascensor. No había Sergio. No había Laura. No había ninguna razón para seguir fingiendo que aquello no existía. Finalmente aclaramos todo lo que llevábamos semanas evitando. No fue una conversación elegante. Yo estaba molesta por su distancia. Él había creído que estaba haciendo lo correcto al dejarme espacio. Yo había interpretado ese espacio como rechazo. Él había interpretado mi salida con Sergio como una respuesta bastante clara. Los dos habíamos sido bastante malos entendiendo al otro. También descubrí que muchas de nuestras coincidencias no habían sido tan accidentales como yo pensaba. Algunas mañanas Mateo también había esperado unos segundos antes de salir. Algunas noches había salido al balcón porque había escuchado mi puerta. Y aquella madrugada en que apoyé la mano contra la pared, no había estado imaginando cosas. Mateo estaba allí, justo al otro lado. Eso fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. Pensé en todas aquellas noches, en los centímetros de pared, en todo lo que ninguno de los dos había hecho. Lo miré. Él se acercó. Esta vez no retrocedió. El primer beso fue casi cuidadoso. Eso duró muy poco. Había demasiadas semanas detrás de él. Demasiadas veces mirándonos en ascensores. Demasiadas noches escuchándonos sin vernos. Demasiadas oportunidades interrumpidas. Cuando nos separamos por un instante me quedé mirándolo y tuve una sensación absurda. Besar a Mateo era completamente nuevo, y al mismo tiempo no se sentía nuevo en absoluto. Era como llegar finalmente a un lugar hacia el que llevaba mucho tiempo caminando. Volvimos a besarnos, ya sin aquella cautela inicial. Mis manos encontraron sus hombros, y las suyas me rodearon con una cercanía que consiguió borrar de golpe todos los centímetros que habíamos medido durante meses. Me reí contra su boca cuando casi tropezamos con una de las toallas que habíamos dejado en el suelo. Eso hizo que todo se sintiera todavía mejor. Real, no perfecto, real. En algún momento empezó a sonar música, la misma lista que tantas noches había escuchado desde mi cama. Reconocí una canción inmediatamente. Me separé apenas para mirar hacia el altavoz. No pude evitar sonreír. Ahí estaba, la música del hombre de la pared. Solo que ya no había pared entre nosotros. Terminamos caminando hacia el dormitorio.
Me detuve en la entrada, no por miedo, porque necesitaba mirar. La habitación de Mateo estaba exactamente al otro lado de la mía. Su cama quedaba contra la pared compartida. Me acerqué y puse una mano sobre ella. Justo allí, al otro lado, estaba mi cama. Me pareció increíble pensar cuántas veces habíamos estado tan cerca. Giré la cabeza. Mateo estaba observándome. Entonces entendí que no necesitaba imaginar nada más. Me acerqué a él. Lo que pasó después perteneció únicamente a esa noche. No necesitaba convertirlo en una lista de detalles para saber que había valido cada semana de espera. Solo recuerdo la sensación de dejar de contenerme, de dejar de preguntarme qué significaba cada mirada, de no tener que medir la distancia. Y recuerdo quedarme dormida pensando que, después de tantos meses escuchando a Mateo vivir al otro lado, finalmente podía escuchar su respiración sin ninguna pared en medio. A la mañana siguiente desperté confundida. La luz entraba por una ventana que no era la mía. Durante un segundo pensé que todavía estaba soñando. Después vi a Mateo, y recordé. Me quedé quieta. Entonces escuché un sonido. Mi teléfono. Fruncí el ceño y miré alrededor. Volvió a sonar. No estaba allí. Estaba en mi dormitorio, al otro lado de la pared. Me eché a reír. Había pasado meses tumbada en mi cama escuchando los sonidos de la vida de Mateo. Ahora estaba en su cama escuchando la mía. Miré aquella pared por última vez. Durante mucho tiempo había sido una molestia, luego una curiosidad, después una especie de secreto. Más tarde se convirtió en la frontera que ninguno parecía capaz de cruzar. Ahora solo era una pared. Mateo se movió a mi lado. Mi teléfono volvió a sonar. No hice ningún intento por levantarme. Me acerqué un poco más a él y cerré los ojos. Por primera vez desde que me había mudado, no sentía que estuviera huyendo de la vida que había tenido con Álvaro, ni intentando inventarme una nueva a toda velocidad. Solo estaba allí, en el apartamento de al lado, con el hombre al que primero había conocido por sus pasos, por su música y por su voz atravesando unos centímetros de pared. Y pensé que era bastante gracioso. Habíamos pasado meses encontrando razones para quedarnos cada uno de nuestro lado. Al final solo había hecho falta abrir una puerta.